Bien, resolvamos este problema de cilindros coaxiales. Me habla sobre un cilindro metálico largo con un radio A que está apoyado en un soporte aislante sobre el eje de un tubo metálico largo y hueco de radio B. La carga positiva por unidad de longitud del cilindro interior es igual a lambda y en el cilindro exterior hay una carga negativa igual por unidad de longitud. Me pide que calcule el potencial BR para I, o sea, para R menor que A, para R entre A y B y para R mayor que B. Y me da una sugerencia, el potencial neto es la suma de los potenciales debido a los conductores individuales, la cual vamos a usar. Esto básicamente es un principio de superposición. Después seguimos leyendo el resto, entonces ahí además me está diciendo que considere que B es igual a 0 en R igual a B. Perfecto. Vamos a intentar, entonces, esto contaría como un punto A, o sea, como un inciso A, sino que ahí no lo dice. Y vamos a calcular en R menor que A el potencial. Entonces, calculando el potencial. Esto es el cilindro coaxial, sería un cable coaxial más bien. Y a esto tendría un radio A y por acá esto tendría un radio B. Entonces, lo que puedo hacer es primero considerar el cilindro de radio A solo. O sea, vamos a considerar que esto estuviese solo. Esto tiene radio igual a A. Nos deshacemos de esta tapa de acá, o sea, del otro cable, el cable exterior. Y ahí vamos a intentar, adentro de este, vamos a intentar calcular el potencial. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese potencial? Bien, entonces para hacerlo vamos a explicar brevemente de dónde se obtiene el potencial. Para eso iniciamos con un trabajo. Un pequeño trabajo es igual a la fuerza por una pequeña distancia, producto punto obviamente. Ese sería el trabajo debido a esta fuerza, a una fuerza F. Cuando nosotros tenemos una carga, por ejemplo, vamos a poner aquí un círculo y por acá vamos a poner otro círculo. Esta vamos a llamarle la carga Q mayúscula y a este le vamos a llamar la carga Q. Supongamos que voy a mantener Q quieta, Q está fija, pongámosle un puntico diciendo que está fija. Entonces, ¿qué es lo que pasa o que experimenta la carga Q? La carga Q experimenta una fuerza que apunta de manera radial hacia acá. Estoy asumiendo que esta es positiva y también que esta es positiva. Entonces, yo no quiero que ella se vaya, la verdad, yo quiero tratar de que esta carga se acerque a esta otra carga. Es decir, que yo con mi mano o con lo que sea debo imponer una fuerza. ¿Sí? Una fuerza. Pero recordemos que esta fuerza que yo debo imponer debe ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Para que haya un balance de fuerzas y por lo tanto la velocidad a la cual yo traiga esta carga pues sea constante, ¿sí? A lo largo de toda esta trayectoria. Entonces, por ahora yo puedo escoger cualquier trayectoria, pero vamos a escoger una fácil que va a ser una trayectoria radial. Entonces yo voy a intentar acercarla. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, puede ser hasta una distancia r, ¿sí? Una distancia r. Listo. Fijémonos en que yo puedo escoger el punto donde inicio y el punto donde finalizo. O sea, el punto inicial que vamos a llamarle el punto B y este sería el punto R. Entonces yo tendría que sumar esto, es decir que al final cuando sume, voy a obtener un trabajo final
es decir, en el punto final, que en este caso sería R, menos un trabajo en el punto inicial, que sería B. Esto sería igual a esto que está acá, a F, bueno, a la integral de esto, porque es una suma. Pero sería la fuerza eléctrica, ¿sí? Porque la fuerza que yo debo hacer debe ser igual a la fuerza eléctrica para que haya un balance de fuerzas. Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la cantidad de trabajo que yo necesito hacer por unidad de carga. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Bueno, yo puse WR menos WB. Perfecto. Y esto va a ser una integral que va desde B hasta, hasta R. Pero otra cosa, esta F que yo estoy poniendo aquí, o sea, esta F que es igual en magnitud a Fe, es una fuerza opuesta. O sea, recuerden, la fuerza eléctrica apunta hacia este lado y yo lo que voy a hacer es arrastrar esta carga con una fuerza opuesta a la fuerza eléctrica. Por lo tanto, esta es menos Fe. ¿Listo? Entonces esto es Fe con un signo menos. Ahora, ¿qué otra cosa tengo por acá? Resulta que ya habíamos dicho esto debe ser la fuerza eléctrica, perdón, y aquí me falta el menos. Es decir, esto es menos BR y la fuerza eléctrica es Q por Q, bueno, K la constante, sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Esto producto punto dl. Ok, ahora, eh, claro, esta fuerza eléctrica es radial y ahorita vemos que aquí hay un producto punto entre un vector y otro vector. O sea, este vector de L, de hecho, es un pequeño segmento de esto. Esto es de L. Pero como esto apunta en dirección radial, es decir, hay una pequeña diferencia radial y un vector unitario también apuntando en esa dirección. Entonces al final lo que yo voy a obtener es menos integral de B a R de K Q mayúscula sobre Q R cuadrado de R. Esto es para una carga puntual. Ahorita vemos qué es lo que pasa pues, con una distribución de carga, cómo se generaliza esto. ¿Qué pasa con Q? Q es una carga de prueba, es decir, Q no es algo que nosotros, o sea, digamos, obviamente todo lo que he hecho depende de Q, pero podemos hacer algo. Como vamos a definir el trabajo por unidad de carga, Q lo pasamos a dividir. Esto que está aquí entonces pasa a ser la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Que depende de R, menos B a R, listo. Y esto se conoce como el potencial en R y esto se conoce como el potencial en B. Estos son los potenciales, el trabajo que debo hacer sobre unidad de carga. Y aquí hemos visto que esto es el campo eléctrico de R. Ahora vamos a extender esto a distribuciones de carga. ¿Cómo defino yo el potencial? Que va a depender obviamente de la diferencia de posiciones. Esto va a ser la integral con un signo menos B de B a R de E producto E producto punto de L. Y esta es la fórmula que ustedes han visto en el libro. Más o menos esta puede ser una deducción o una extensión o generalización de la situación que acabamos de describir. Es decir, que nosotros necesitamos el campo eléctrico. ¿Sí? Necesitamos el campo eléctrico.
pero en este caso, como tenemos un cilindro, primero vamos a calcular el campo eléctrico del cilindro 1, es decir, del cilindro que está aquí adentro, 1, y a este lo vamos a denotar con 2. El campo eléctrico del cilindro 1 tiene, pues, a ver, tiene una parte adentro y una parte afuera de ese cilindro. Y además aquí el problema me está diciendo que el potencial es 0 en R igual a B. Es decir, que podemos mandar esto a 0. O sea que B en R va a ser igual a menos la integral de B, que pues puede ser un punto B. La verdad, ese punto B era cualquiera. Pero, o sea, ese punto B, por ejemplo, si este es el cilindro 1, el punto B pudo haber sido cualquier punto. Pero resulta estratégico escoger que este punto se ubique a una distancia B, que justamente B es el radio del cilindro exterior. Entonces, digamos, es una estrategia bastante útil. Y esto va de B a R. Ahora, ¿qué es el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico tiene dos facetas. Fijémonos que como igual en el punto A nos pide calcularlo, por ejemplo, en R menor que A. O sea, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a tomar la situación en la cual R es menor que A. Si R es menor que A, o sea, vamos a pararnos en un R por aquí adentro. Pero otra vez, veamos la definición. Resulta que como este campo eléctrico, este cilindro tiene por acá un campo eléctrico cargado, pero además es conductor, las cargas positivas se van a quedar en la superficie. Es decir, adentro no hay campo eléctrico. ¿Significa eso que el potencial eléctrico adentro del conductor es cero? No, porque el campo o el potencial eléctrico se refiere a el trabajo por unidad de carga que yo debo realizar para traer una carga, por ejemplo, desde B hasta este punto de acá. Y afuera sí que hay campo eléctrico. Por lo tanto, como afuera sí hay campo eléctrico, seguramente va a haber un potencial asociado a, a un punto interior en, digamos, a un punto interior al conductor. Entonces, aquí tenemos, sí, E1 de L, y pues obviamente con R menor que A, o sea, vamos a evaluarlo así. ¿Qué pasa? Pues resulta que, como ya vimos, hay dos regiones, una en donde existe campo eléctrico y otra donde no hay campo eléctrico. Entonces la integral la tenemos que dividir en dos. La integral que va de B hasta A, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues partimos desde B y llegamos hasta A, que es el radio del cilindro interior, de este campo eléctrico, que vamos a llamarle afuera, debido a 1. O sea, ¿por qué? Porque solo estamos evaluando las consecuencias de esto. Punto dl menos integral desde A hasta R, de A hasta R, de el campo eléctrico adentro. Pero ya sabemos que este campo eléctrico es 0 por la condición de conductor. Por lo tanto, esto es... bueno, y además me queda esta parte y además debemos averiguar el campo eléctrico afuera. Entonces, el campo eléctrico afuera, podemos escoger una superficie gaussiana por acá. La superficie gaussiana, como esto es recuerden que esto es, digamos, esto es un alambre, entonces la superficie gaussiana la podemos coger así. Obviamente esto es un cilindro de radio R y de longitud L, por lo tanto la ley de Gauss me daría E por 2pi por R por L. Esto es igual a la carga encerrada, que sería lambda por L sobre epsilon 0. Esto se cancela y por lo tanto E es igual a lambda sobre 2pi
epsilon 0 r. Y esa es la magnitud nada más del campo. Pero recuerden que este campo es radial. dl va a ser una trayectoria. O sea, recuerden que dl va a ser simplemente una pequeña distancia. Pero esa distancia la voy a medir de manera radial. Es decir, dl es igual a dr por r punto. Entonces, E afuera también. E afuera vectorial va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 r gorrito. Cuando hagamos el producto punto, esto simplemente me va a quedar menos integral de b a de lambda sobre 2pi epsilon 0 de r sobre r, y esto me va a dar logaritmo natural menos, perdón, lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural ¿de qué? De a sobre b, el cual es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural, y por el signo menos se voltean, me queda b sobre a. Y este es el potencial adentro, debido al primer conductor. Ahora, claro, esto solamente debido al primer conductor, es decir, el conductor 1. De hecho, le tengo que poner aquí 1, 1, 1. ¿Cuál sería el potencial debido al segundo conductor? O sea, B2 de R, que es adentro, menos B, y esto ya saben que esto es 0. Esto sería igual a la integral menos de B hasta R, pero del segundo conductor, ¿sí? Ahora, como estamos lidiando con el caso R menor que A, R es menor que B. Y ahora, como estamos usando el segundo conductor, por acá obviamente estaba el otro punteado. El segundo conductor es una cáscara, digamos, sí, es un cilindro, pero es, digamos, sí, es un cilindro. ¿Qué pasa con el campo eléctrico aquí adentro debido a este conductor? Recuerden, este está cargado con menos lambda, o sea, las cargas eléctricas están en la superficie. Por lo tanto, no encierra carga eléctrica él solo, no estamos asumiendo que el otro está adentro. Y si no hay carga eléctrica adentro, pues eso significa que el campo eléctrico es cero adentro. Por lo tanto, este campo eléctrico en su totalidad está adentro, ¿sí? debido a 2. Este es adentro. Por lo tanto, esto es 0, y por lo tanto B2 en R es 0. Es decir, no aporta potencial eléctrico. Por lo tanto, el único potencial eléctrico, el total, que sería la suma, si en caso de existir, el potencial eléctrico total sería la suma. Sería B1 en R más B2 en R, pero este no existe. Perdón, pues es igual a 0. En este caso, entonces, me queda simplemente la respuesta 2pi epsilon 0 natural de B sobre A. Ahora, ¿cuál sería el potencial eléctrico en esta región entre A y B? Otra vez, este no nos aportará nada. Es decir, el de acá seguirá siendo 0 porque el campo eléctrico adentro es 0, obviamente debido a esta restricción que hemos tenido. Entonces, volveríamos a hacer esta integral, ¿cierto? Es decir, el cálculo se repite, pero ahora R ya no va a irse hasta adentro, ¿sí? Ahora R quedará afuera. Entonces eso ya cambia el cálculo porque ya no vamos a irnos hacia adentro, ¿sí? Vamos a quedar a una distancia R, ¿cierto? Y esto sería el campo eléctrico afuera de 1.
Ahora, digamos, si yo quiero calcular el potencial eléctrico debido al otro conductor al que está afuera, resulta que también E afuera, perdón, E adentro, sería en su totalidad E adentro y pues ahí no hay campo eléctrico. Entonces solamente tengo que calcular esto. O sea, me queda mucho más fácil que el problema anterior. Y recuerden, este E afuera ya lo habíamos calculado, era integral de B a R lambda sobre 2pi epsilon 0 R de R, haciendo que quede un logaritmo. Si ustedes que están incómodos con que aquí haya una R, póngale prima, no importa, es para diferenciar las variables de integración y que no se confundan. Y esto me quedaría lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo natural de R, se me olvidó, sobre R sobre B. Pueden voltearlo, o sea, pueden usar este signo menos, pero voy a dejarlo así. Y afuera, esto es para el caso 2. Caso 2 era R entre A y B. Y afuera vamos a ver cómo sería. Bueno, si yo uso la ley de Gauss, me doy cuenta que no hay campo eléctrico afuera. O sea, a ver. Entonces yo lo que haría sería B1 R, em, pero ahora con R afuera. O sea, esto sería la integral de B, sí, a R de E afuera. Listo. Pero uno puede ver que el campo eléctrico, bueno, y después uno también puede ver lo siguiente, el potencial debido al 2 ese sería igual a la integral de B desde un punto de referencia hasta R de E2 afuera. Y sí, de L y de L. Pero fíjense que afuera este es menos este. Bueno, y aquí me faltó el menos. Este, o sea, ¿cómo se llama? El campo eléctrico afuera, 2 es igual al campo de afuera de adentro. ¿Sí? Ustedes pueden hacer digamos, el cálculo de la ley de Gauss y les va a dar que este es de hecho menos este. Por lo tanto, cuando lo sumen tiene signos opuestos y les va a dar 0. Es decir, que afuera BR es igual a 0. Es decir, para R mayor que B. Me dice ahora que demuestre que el potencial del cilindro interior con respecto al del exterior es esta cantidad. Bueno, ustedes pueden tomar el potencial en A y el potencial en B. O sea, ¿cuál será esa diferencia de potencial? Eh, a ver, sería la diferencia en A menos la diferencia en B. ¿Sí? A esto creo que es a lo que se refiere. A ver, vamos a ver. Sí, B a B. Listo. O sea, BA menos B en B, y recuerden que B en B es 0. O sea que simplemente es B en A. Esto es 0. Este es el apartado B. Por lo tanto, esto es pues ese logaritmo que aparece acá arriba. O sea, sería este mismo. Listo, y ahí quedaría, digamos, demostrado eh, esto. Ahora, pues claro, si ustedes sustituyen aquí B, o sea, R es B, se van a dar cuenta que están en la superficie de esto de acá, ¿sí? Y en la superficie, pues el potencial debería ser este. Entonces no hay problema con eso. Ok, ¿qué otra cosa? Vamos a ver el siguiente. El siguiente es
¿Cuál es la diferencia de potencia? Ah, perdón, usé la ecuación 23-23 y el resultado del inciso A para demostrar que el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros tiene una magnitud igual a esto. Mm, entonces, esa ecuación se refiere a el hecho de que el campo eléctrico se puede calcular a través de una derivada. Entonces, por ejemplo, sería igual a dB de R, de hecho con un signo menos. Listo. Entonces esto, ¿qué es dB? Claro, ¿esto a qué sería válido? Bueno, ¿a qué sería equivalente? Sería equivalente a, esto solamente vale para este sector, ¿no? Para A, B. Porque afuera es constante y su derivada es cero, y adentro también es constante, o sea, su derivada es cero. Entonces vamos a ver, esto sería la derivada con respecto a R, sí, tiene signo menos, pero el menos lo puedo introducir. ¿Y qué es B? El B que nos importa es justamente este, ¿sí? Y este pues tiene un signo menos que con este menos se cancela, 2 pi epsilon 0, logaritmo natural de R sobre B. Entonces, listo. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a la derivada con respecto a R. Perdón, y esto sería... lo olvidé. Lambda sobre 2 pi epsilon 0, 1 sobre R, que coincide, es el campo eléctrico, era de esperarse. Y además, bueno, por aquí está esto. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo revisar esto, por ejemplo. Tal vez esta constante pues se puede escribir en términos de... Esto recuerden que era B a B. Entonces, eso implica que la constante esta es B a B sobre lambda, perdón, logaritmo natural de B sobre A. Esto es igual a lambda sobre 2 pi epsilon 0. Entonces esto va a ser igual a B, B a B sobre logaritmo natural de B sobre A, 1 sobre R. Y creo que eso es lo que nos pedía. Sí, ahí está. Y me dice cuál es la diferencia de potencial entre los dos cilindros si el cilindro exterior no tiene carga neta. En ningún momento jugó, digamos, un papel... No, mentiras. Mm, pues sí, en ningún momento jugó un papel relevante el hecho de que el de afuera estuviese cargado. Em, o sea, el potencial adentro, digamos, no se vio cambiado, no se vio alterado. El potencial afuera, a ver, pensemos en si el potencial afuera pudo haberse visto alterado. Bueno, y además solamente me está hablando de la diferencia de potencial entre los dos cilindros. Entonces no, la diferencia de potencial entre los dos cilindros no se vio alterada. Y esa sería como la respuesta. Bien, tenemos este problema de desviación en un TRC. Es frecuente que los osciloscopios y monitores de computadora tengan tubos de rayos catódicos, es decir, un TRC. En la figura P, se proyecta un electrón con rapidez inicial de esta velocidad a lo largo de la mitad del eje de las placas deflectoras de un tubo de rayos catódicos. La diferencia de potencial entre las dos placas es de 22 voltios y la placa inferior es la de potencial más alto. ¿Cuál es la fuerza, magnitud y dirección? Es decir, debemos dar eso
sobre el electrón cuando está entre las placas. Y después seguimos leyendo el resto. Bueno, dice que hay 22 voltios entre placa y placa. Entonces, placa acá, 22 voltios. Pero me dice que la de abajo tiene un potencial más alto. ¿A qué se refiere con que esta placa de abajo tenga un potencial más alto? Otra vez, analicemos el problema de una carga, que es de donde deriva la definición de potencial. Si tengo una carga positiva y tengo una carga por acá Q también positiva, si yo las acerco, ¿sí? Yo tengo que ejercer una fuerza por acá. Listo. Esa fuerza tiene que ser una fuerza que apunte en esta dirección. Al final, ¿cuánta fuerza o cuánto trabajo después debo hacer por unidad de carga para, digamos, para yo traer esta carga Q? Yo debo hacer una fuerza y al final también un trabajo por unidad de carga, el cual vamos a denotar después como el voltaje. Entonces, este va a incrementar a medida que yo me acerque a una carga positiva. Y va a decrementar cuando yo me aleje de esa carga positiva. Por lo tanto, digamos, podemos hablar de cargas negativas y positivas, pero la verdad es que este también puede estar cargado positivo y este positivo, pero tal vez este puede estar cargado más positivo. ¿Listo? Entonces, si es así, ¿hacia dónde está apuntando el campo eléctrico? El campo eléctrico está apuntando hacia acá. Es decir, que el campo eléctrico apunta así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hacia donde incremente el potencial, que en este caso es hacia acá, significa que el campo eléctrico apunta en dirección contraria. ¿Listo? Ahora, listo. Eso significa que una carga más positiva está acá. Por lo tanto, esta va a atraer al electrón hacia abajo. Es decir, que ya tenemos una respuesta, digamos, por lo menos a la dirección. Listo. Ahora, para responder el A, entonces ya sabemos que la fuerza apunta hacia abajo, para el electrón, ¿no? Pero recuerden que la fuerza es Q por campo eléctrico. El campo eléctrico, que es igual al voltaje sobre la distancia. Esa es la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, esto sería igual a Q por voltaje sobre la distancia, pero fijemos un marco de referencia, esto apunta en J menos. Y ahí pues ustedes sustituirían cantidades. Ahora, ¿qué es este Q? Pues es la carga del electrón, ¿listo? Porque es quien está experimentando la fuerza. Ok, ahora, y esta sería la magnitud, ¿listo? Ahora, el apartado B me dice cuál es la aceleración del electrón, magnitud y dirección cuando actúa sobre la fuerza del inciso A. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración y esto es igual a menos QB sobre D. Por lo tanto, la aceleración es menos QB sobre dm. ¿Hacia dónde apunta esa aceleración? Apunta hacia abajo. Por lo tanto, esto va así. El menos ya me está diciendo que apunta hacia abajo. Listo. ¿Por qué apunta hacia abajo? Pues porque el electrón se va a desviar hacia la placa donde esté cargado más positivo, de manera más positiva. Listo. Ahora, el C, ¿qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón cuando alcanza el final de las placas? Entonces,
Esto es un cálculo de ya de tiro parabólico. Entonces, ¿por qué es un cálculo de tiro parabólico? Porque, a ver, ustedes tienen las ecuaciones de tiro parabólico. En primer lugar, para la coordenada en y, que sería y0 más by t más aceleración tiempo cuadrado sobre 2. Pero en este caso la aceleración tiene un signo menos, por lo tanto voy a hacer esto, digamos, con un menos. qb sobre dm t cuadrado sobre 2. Listo. La velocidad inicial en y es 0 porque viaja vertical. Y y0 lo pueden poner igual a 0. Entonces simplemente les queda que para la posición en y es un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración igual a esto. Y en la dirección en x pues no hay algo que lo altere, por lo tanto pues va a tener una velocidad en x que sería la velocidad inicial, rapidez inicial me dicen, por t. Y si sustituimos la t acá, vamos a tener que esto es menos q v dm 1 sobre 2 y t cuadrado, pero t cuadrado es x al cuadrado sobre bx al cuadrado. Y sustituyendo valores, pues ustedes pueden llegar a la respuesta. A ver, y ahora bueno, pues, ¿cómo interpreto este resultado? Fijémonos en que si yo sustituyo x, que sería, ¿cuál sería esa distancia x? Sería simplemente esta, ¿listo? Recuerden, x, porque me está diciendo a qué velocidad, o perdón, hacia qué dirección, no, perdón, qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón cuando alcanza el final de las placas. Entonces, el final de las placas viene dado a través de este, ¿no? Entonces, esto es x, el x que deben poner allí. Listo. ¿Con qué ángulo con respecto al eje se mueve? Ah, no, perdón. ¿Qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón cuando listo ya. ¿Con qué ángulo con respecto al eje se mueve cuando abandona las placas? Entonces, pues claro, seguramente por acá cuando abandone las placas esto tendrá un ángulo con respecto a la horizontal. Listo. ¿Cómo puedo averiguar ese ángulo? El ángulo lo pueden averiguar a través de la velocidad. O sea, a ver, esto al final, esto dejará a la placa con una velocidad. Estamos asumiendo que no hay gravedad ni nada de estas cosas. Entonces, este vector será el vector velocidad. Entonces hay que averiguar cuál es el vector velocidad. Entonces, el vector velocidad simplemente sería, sí, la velocidad en x, que es la misma, más la velocidad en y. Y la velocidad en y, ¿cómo la puedo averiguar? La velocidad en y sería igual a la velocidad inicial en y, vamos a ponerle que esta es la final, más la aceleración, pero la aceleración en este caso es menos qv dm, donde recuerden yo no lo había puesto, pero d es el ancho de las placas, la separación de las placas, por t, ¿cierto? O sea, la velocidad inicial, que en este caso es 0, por aceleración por tiempo. Y el tiempo, ¿cómo lo puedo yo obtener? Tengo x y tengo b en x, por lo tanto de aquí puedo obtener que el tiempo es x sobre bx y lo puedo sustituir aquí obteniendo esa componente. Una vez obtenga esta componente, que es esta, puedo averiguar el ángulo como la tangente inversa o arcotangente de by sobre bx. De by sobre bx. Y listo. Y después me dice a qué distancia por debajo del eje golpeará la pantalla fluorescente. Una vez yo averiguo esta distancia, ¿sí?
Una vez yo averiguo la distancia, a esa distancia le tengo que sumar la distancia a la cual sale de la pantalla, digamos, la distancia que recorre una vez sale. O sea, aquí seguramente esta sería la distancia, digamos, con la que sale este pequeño pedazo que yo pinté, pero fijémonos que este seguramente va a recorrer una distancia en esta dirección, pero es que acá ya no hay campo eléctrico. Por lo tanto, para calcular, digamos, esa desviación, entonces voy a ponerle en el E que la desviación es igual a la pequeña distancia y con la que sale de las placas, y que sale de placas, más la velocidad, la distancia que recorrió en dirección de y después de salir de esas placas. ¿Y a qué será igual esa distancia? Voy a ponerle y después de placas. Placas. Esta y después de placas va a ser igual a by por tiempo. ¿Listo? La by final, de hecho es la by final por tiempo. Sí, esa sería la distancia. Ahora, ¿cómo calculo ese tiempo? Esta velocidad en x yo la conozco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tiempo lo puedo calcular a través de esta ecuación de acá. Entonces ese tiempo, al final, ¿cuánto es? Este tiempo de acá, tiempo, no sé cómo llamarle, tiempo después. Entonces tiempo después es igual a x después sobre b en x, que ese no es después, ese no ha variado, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es x después? X después es estos 12 centímetros. ¿Listo? Listo. Entonces este problema me habla sobre un disco de radio R que tiene una densidad de carga superficial sigma. Si el disco se considera como una serie de anillos concéntricos delgados, calcule el potencial eléctrico B en un punto sobre el eje del disco a una distancia x del centro del disco. ¿Ok? Suponga que el potencial es igual a 0 en el infinito. Hice sugerencia, use el resultado del ejemplo 23, 11 en la sección 23.3. Bueno, y después que calcule esto. Bueno, primero hagamos el apartado A. Entonces ya me está hablando de que tenemos un disco de estos, el cual voy a dividir en anillitos. Listo, si lo divido en anillitos, puedo pensar en el área de estos anillitos. ¿Cuál es el área de esos anillos? Como son anillos diferenciales, digamos, primero vamos a calcular el área exterior, el cual va a ser 2pi, perdón, pi por r al cuadrado. Pero como es un radio exterior, vamos a ponerle que es el radio más un pequeño radio de r al cuadrado. Y el área interior, y después vamos a restarlas. Entonces, dA, o sea, ese diferencial de área, será igual al área exterior menos el área interior, el cual es pi por r al cuadrado más 2r de r más dr al cuadrado. Y usamos el viejo truco de esto no tenerlo en cuenta. Menos pi, perdón, ya que me faltó el cuadrado, r cuadrado. Que con este se cancela y por lo tanto obtenemos que este pequeño anillito tiene un área muy pequeñita de 2 pi r de r. Por lo tanto, si multiplicamos esta pequeña área por la densidad superficial de carga, obtenemos una pequeña carga. Bien.
Ahora vamos a pensar en lo siguiente. Ellos nos dicen que en el infinito vamos a suponer o supongamos el potencial en el infinito cero. Entonces, por qué nos dice eso? Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la diferencia de potencial en un punto A menos la diferencia de potencial en un punto B, entonces vamos a suponer que por acá también puedo evaluar el potencial por acá en un punto muy lejano. Recuerden, el potencial no sería más que la carga, perdón, el trabajo sobre una carga. ¿Listo? Esto es el potencial. Pero vamos a suponer que esto es el punto B. Y por acá está el potencial, sí, pero en un punto X, sí. Esta es una distancia X del centro. Entonces, listo. Y ahora me pregunto, esto va a ser B en X. Me pregunto sobre el trabajo, la diferencia de trabajo inicial y el final. El final es en X, por lo tanto, ahí habrá un potencial en X que vamos a denotar como Bx. Menos B inicial, el B inicial era acá, ¿listo? Como en el infinito. Y recuerden que esto va a ser igual a menos la integral desde un punto B en el infinito hasta X del campo eléctrico, punto dl. Pero al final todo esto se va a reducir a las contribuciones, o bueno, también lo puedo ver de otra forma. Sí, puedo calcular este campo eléctrico en este punto X, ¿sí? Y como voy a ir solamente a lo largo de esta línea, entonces, ¿qué sería ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico, a ver, ¿cómo lo calcularía? Entonces vamos a usar esto. El campo eléctrico en un punto X, pues va a ser la suma de todas las contribuciones de todos estos pequeños anillos. ¿Sí? Ahora, cada una carga de Q, habíamos visto que, bueno, la verdad esa carga de Q, pues sería una carga de Q, pero de todo este aporte. Y yo obviamente no estoy usando este ejemplo, aunque ustedes lo pueden hacer, estoy haciéndolo desde cero. Pues mi intención es esa. Entonces está como grave porque tengo que averiguar el campo eléctrico aquí debido a este pequeño anillo. Y de hecho sí, yo ya sé cuál es la carga en este pequeño anillo, pero aún así tengo que averiguar la carga en esta subdivisión para averiguar ese aporte. ¿Cómo lo haremos? Entonces, antes de eso, vamos a analizar qué aportaría esta pequeña carga acá. Entonces vamos a suponer otra pequeña carga, la cual vamos a denotar como dq moñito. Y esto va a tener un pequeño aporte en el campo eléctrico, ¿sí? Pero al final, ¿qué es lo que siempre hacemos? Como lo único que nos interesa es el eje en X, vamos a tomar solamente el campo eléctrico en este eje. Por lo tanto, esto que vamos a denotar un ángulo teta, esto también lo vamos a denotar un ángulo teta. Y acá, digamos, a este ángulo de apertura lo vamos a denotar alfa, que no se ve, pero por acá un ángulo de apertura lo vamos a denotar alfa. Listo. Entonces, ¿qué es DE? DE sería, claro, tiene que ser un vector, pero vamos a proyectar ese vector tomando el coseno de esto, el coseno de teta. Entonces, tengo que aplicar la ley de Coulomb por D esta pequeña carga sobre la distancia, pero la distancia al cuadrado sería y cuadrado más x al cuadrado. ¿Qué es y cuadrado? La ubicación, la altura donde está ubicado este anillo, esto es y.
y cuadrado más x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Porque estoy midiendo la hipotenusa de ese triángulo. Ok, y esto sería el campo eléctrico, sería la magnitud del campo eléctrico, y ahora voy a multiplicar por coseno de teta porque quiero el campo eléctrico solamente en el eje X. Esto ya lo hemos hecho antes. Listo, ¿qué es coseno de teta? Entonces coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es y cuadrado más x cuadrado. Por lo tanto, k de q sobre y cuadrado más x a la 3 medios. Esto sería el campo eléctrico en x. O sea, esto apunta en dirección de y. Y un x por acá. Perfecto. Y ahora, ¿qué es de q? De q tilde. De q tilde es una pequeña carga aquí. Pero cuando yo integre, voy a obtener esta pequeña carga de acá, porque es la pequeña carga de un anillo. Es decir, que cuando yo integre esto, voy a obtener lo siguiente. Ex es igual a k por sigma de a y cuadrado x cuadrado, me falta un cuadrado acá, a la 3 medios x. Entonces esto era un pequeño, o sea, de hecho cuando integramos sacamos otro pequeño, porque aquí hay un dA, es decir, una diferencial de área que ya saben cuánto es 2x r. Entonces esto vuelve a ser otro pequeño campo eléctrico. O sea, esto vamos a denotarlo así para pues decir que esto es diferente, pero es que aquí habían dos, o sea, había una cosa como así, así, y lo volvimos a integrar. De hecho, ahí había escondido una integral doble que acabé de omitir, pero bueno, la acabé de hacer porque ahora, bueno, ya tenemos y además me faltó este vector unitario. Listo. Ahora vuelvo a integrar esto, pero fijémonos en una cosa antes de eso. Yo aquí trabajé con y, pero y habíamos dicho que era esta distancia como del centro al anillo, pero eso es r. Por lo tanto, voy a cambiar este de a igual a 2pi por y de y. Eso significa que e sub x, ahora sí, cuando yo lo integro, esto va a ser k por sigma, que es de a, 2pi y de y, dividido, y por x, ¿no? Dividido entre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Y tengo que hacer esta integral. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde varía y? De 0 a el radio, que yo creo que aquí le denotaron r. Listo. Y esa es la integral que yo debo hacer. Tengo que hacer una sustitución trigonométrica, si no estoy mal. Entonces aquí sale x cuadrado. Y ahorita vemos cómo hacemos la sustitución trigonométrica. Entonces esto queda así. K sigma 2pi. X es constante, ¿no? Ante los ojos de la integral. Entonces antes de hacerla saquemos todo lo que sea constante por afuera de la integral para que no haga ruido. Y listo. Ahora yo no sé cómo ustedes aprendieron a hacer una sustitución trigonométrica, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar la x. Cuando ustedes factoricen les va a quedar una cosa por este estilo. Factoricé la x. ¿Qué hice? Tomo factor común de x, lo saco
de toda esta expresión y queda elevado al cuadrado, pero con este raíz de 1/2 se cancela y me queda la 3. Y esto, recuerden, sale fuera de la integral y al final se cancela una x y me queda x al cuadrado. Listo. Es decir que esto sale. Perfecto. Ahora obtengo esta expresión que está aquí. Con esto ya puedo hacer sustitución trigonométrica. Entonces, no sé cuál sería la mejor opción. Creo que cuando hago sustitución trigonométrica a veces me imagino, yo por lo menos me imagino un triangulito en donde, a ver, no sé cuál de los lados. Este es y cuadrado x cuadrado, este es 1, ¿sí? Y por acá pues esto sería raíz de y cuadrado sobre x cuadrado más 1. Digamos, es el triangulito que a mí me enseñaron, no sé ustedes cómo les hayan enseñado. Y supongo que este tiene un ángulo teta. Por lo tanto, fijémonos en que y cuadrado sobre x cuadrado se puede ver como la tangente de teta al cuadrado. No, mentiras. Tangente de teta. Ah, perdón, no es elevado al cuadrado. Ya me estaba olvidando de la integración. No es elevado al cuadrado, es simplemente sin el cuadrado. Listo. Y ahora esto es tangente de teta. Y por lo tanto aquí puedo sustituir tangente al cuadrado de teta más 1. Eso es secante al cuadrado. Entonces esto me queda acá, sigma 2pi x cuadrado integral de 0 a r. Bueno, y ahorita vemos qué pasa con estas variables cuando se sustituyan. Tangente cuadrado de teta más 1, todo esto queda elevado a la 3 medios. ¿Qué sería y? Sería tangente de teta por x y falta averiguar qué es de y. Entonces, de y sobre x es igual a la derivada de tangente, que es secante cuadrado de teta de teta. Listo. Y entonces aquí lo que sustituyo es secante cuadrado de teta de teta. Y bueno, y los límites de integración. Bueno, los voy a dejar ahí. O sea, no es que sea una integral indefinida, sino que creo que es mejor devolvernos después. Entonces, sí, porque creo que no nos va a salir algo amigable en los límites de integración. Entonces los voy a dejar como algo que es seguro una f y una g, una f y una g, y después averiguamos. Ahora esto es secante al cuadrado, secante a la 3, y con uno de estos se cancela, entonces me queda tangente de teta, una x sale, listo, tangente de teta, y me queda aquí una secante, porque el resto se canceló. Si recuerden, tangente cuadrado más 1 es secante al cuadrado. Y pues a la 3 queda elevado a la 3 y se cancela una secante. Ahora tengo k sigma 2pi x, porque se cancela con esto, y los límites de integración aquí extraños. Tangente de teta es seno sobre coseno, por lo tanto tengo seno de teta de teta. Sí, porque secante es 1 sobre coseno, se cancela con el coseno que queda acá abajo y obtengo esto. Ok. Ahora, pues al final yo lo que voy a obtener es la integral de seno. La integral de seno es coseno menos coseno. Pero coseno lo puedo obtener a partir de aquí, por eso no lo había sustituido. Entonces, coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, voy a obtener menos 1 sobre... y esto, perdón, esto sí era elevado al cuadrado.
cateto adyacente, o sea, 1 sobre la hipotenusa, lo cual es esto. Perdón, me he volado un montón de tal vez de explicaciones, pero es que el problema está un poquito largo. Entonces esto es K sigma 2pi x, listo. Y esto lo voy a evaluar para y que varía de 0 a r. Es decir, recuperé los límites de integración, ni siquiera los sustituí porque eso pues tal vez salía una expresión bastante complicada. Y al final solamente tengo que recuperar los límites de integración usuales. Listo. Es decir, esto a qué es igual. Entonces queda K sigma 2pi x r. Entonces me queda 1 menos 1 sobre raíz de r sobre x, todo esto al cuadrado más 1. Y esto es el campo eléctrico o la magnitud de este. Y obviamente pues esto apunta en dirección de y, que en ningún momento se lo puse, pero tendría que habérselo puesto. Listo. Todo esto apunta en dirección de y de y. Ok, y esto sería el campo eléctrico en x. Bien, ahora, ¿qué hago con ese campo eléctrico en x? Lo sustituyo acá. ¿Sí? Lo sustituyo aquí y tendría que hacer una integral con respecto a x. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo hasta aquí porque pues básicamente calculamos el campo eléctrico en dirección de x y pues ustedes calculen el campo B, ¿sí? O sea, perdón, pues el potencial.